En Baja California Sur generamos hasta 1,000 toneladas de basura todos los días, pero no sabemos realmente qué pasa con ella. Y mientras eso ocurre, los rellenos sanitarios se están incendiando. En Los Cabos, en La Paz, en delegaciones como Todos Santos y El Pescadero, más de 20 incendios en un solo trimestre y más de 800 incidentes en lo que va del año. Esto pues ya no solamente es un tema ambiental, es un problema de salud, de gestión y de responsabilidad. Para hablar de eso, de lo que hoy está pasando realmente y que no se está resolviendo, invitamos a este podcast a alguien que conoce muy bien el tema de la basura, de la recolección de basura. Álvaro Fox Peña, médico por la UNAM, empresario, exregidor del Ayuntamiento de La Paz, diputado federal suplente y con experiencia en finanzas públicas y desarrollo urbano. Él ha sido muy claro en algo: sin orden y sin responsabilidad, los gobiernos no resuelven, solo administran la crisis. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Rigo, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto volver a verte y a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Álvaro. Pues para iniciar con respecto a este tema que a mí me parece que es muy, muy importante para el desarrollo de Baja California Sur, platícanos un poquito desde tu visión, ¿qué está pasando en nuestro estado en materia de recolección o en materia de manejo de residuos sólidos? Hoy pues no vemos que haya una cultura de separación de la basura, la manera en la que luego se le da manejo a los residuos, tal vez pareciera que no es la adecuada o no es suficiente. Vemos esos problemas de los que ya hablábamos, como los incendios. ¿Cómo ves tú el tema del manejo de residuos sólidos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme con el tema. Es un tema muy, muy interesante, pero por escuchándote hablar, yo creo que tú eres un gran conocedor del asunto del problema. La basura, yo digo que siempre es algo que la gente no voltea a ver hasta se convierte en un problema, cuando el cúmulo de desechos, ya sean municipales, de desechos de otro tipo, se van acumulando, entonces empieza a generar un conflicto muy serio. Y en el estado de nuestro estado tenemos, en La Paz, Baja California Sur, hay un relleno sanitario que se sale de la norma con muchísima frecuencia, porque la norma es muy estricta, en donde tienes que tener pues preparación en el suelo, tiene que tener una recolección de lixiviados, mallas protectoras, tiene que tener una serie de procedimientos para hacerlo, y se vuelve de repente muy complicado porque pues no se le invierte dinero o no se le da el trato adecuado, y eso ocasiona que se acumulen gases y que de alguna manera sí se pendan eventualmente el relleno sanitario de La Paz. Pero por otro lado, el problema no nada más es el relleno de La Paz, sino el problema más serio son los tiradores abiertos, desde mi punto de vista. Y es tan fácil. Yo le invito a la gente que pase el lugar de gran desarrollo, por ejemplo, a Todos Santos. Vas a Todos Santos, y de Todos Santos hacia El Pescadero hay una pequeña entrada. Y en esa pequeña entrada te metes y es un tiradero a cielo abierto donde hay un desorden, una falta increíble de responsabilidad por parte de la autoridad, en donde simple y sencillamente no hay control. Y hay familias viviendo ahí en un estado de insalubridad extraordinario, ¿sí? En donde no tienes, aquí en La Paz tenemos una circunstancia de una báscula que cobra supuestamente la entrada de los materiales de relleno sanitario, y en Todos Santos no hay ni eso, no hay ningún control, y eso es una circunstancia de verdad de mucha gravedad, porque además está creciendo, porque por ahí vi una circunstancia donde el relleno sanitario es un error de mantenimiento, y por otro lado también el gran cúmulo de basura que se va dando, bueno, pues hace que esa falta de ordenamiento o esa falta de mantenimiento pues se desborde y cada vez sea peor. Y justo un poquito, creo que ya de entrada tocas varios temas bien interesantes, ¿no? Desde pues si efectivamente tenemos rellenos sanitarios, si tenemos tiraderos, también pues cuáles son las implicaciones de los mismos, y un poquito damos un dato: 1,000 toneladas, entre 800 1,000 toneladas de basura. ¿Esto es mucho o es poco? Y sobre todo, digamos, el problema de la basura tiene que ver con un crecimiento que se está dando, o más bien con que no estamos planeando adecuadamente el crecimiento, y en ese sentido, ¿qué hacemos con los desechos pues que se dan, ¿no? Mientras más crezca, pues más basura va a haber. Pues mira, Rigo, es muy interesante lo que preguntas. Yo creo que el cálculo está mal hecho.
o no tiene, no tiene una base con exactitud, porque para que tú puedas saber la cantidad de basura que se genera en el estado, tendrías que tener el control de lo que entra a tus rellenos sanitarios. Ajá. Pero si tú tienes nada más uno o dos que tienen báscula, para que sepas, y los demás son tiraderos a cielo abierto, pues nunca tendrás el control, claro, y no sabrás cuántos kilos entran en cada uno. Entonces, la cantidad yo creo que está subestimada, yo creo que debe ser más. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si el crecimiento de la población tiene mucho que ver con la generación de basura, con los usos de las personas, con el comercio que genera productos que a la hora que los compras también vienen con productos, ¿cómo se llama? Acompañado de empaques de un solo uso que se van a convertir en basura. Y por el otro, la parte importante es la autoridad, que tenemos que tener la conciencia, las autoridades, de que a la par tenemos que ir haciendo un camino para lo que decías tú, la diversificación, la separación, hacer recolección. Lo hemos propuesto en algunas mesas. A veces sí hay la intención de escucharlo, pero de escucharlo a hacerlo hay un gran tramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa inversión, significa hacer reglas nuevas con la recolección diferenciada. Si nosotros tuviéramos una recolección diferenciada en donde el camión de la basura pasa por tu casa o por tu colonia, pasa 3 veces por semana, te puedes decir, sabes que sí, nada más que un día va a recoger esto, un día va a recoger esto otro, un día va a recoger este producto o este otro producto y este producto. Y mientras pasa, tú como ciudadano tienes la responsabilidad, porque también tenemos responsabilidad, claro, los ciudadanos, de resguardar la basura que no toca ese día. Porque si hay gente, a lo mejor me extiendo mucho, pero si hay gente que sabe del problema de la combinación de la factura, de los productos hace basura. Si tú tuvieras 10 envolturas de algún producto de esos que vienen medio de aluminio, ¿sí?, y los separas, son cubiertas de aluminio. Si tuvieras 10 botes de agua por separados, eso, y si tuvieras 10 cáscaras de naranja, bueno, son productos, todavía no es basura. Cuando la mezclas, es cuando ya se vuelve basura. Y entonces se empieza a volver un problema. Entonces la separación es muy importante, pero tendría que ser no nada más la conciencia de los ciudadanos, sino que la autoridad tendría que marcar la regla de cómo hacerlo. Y además da otra cosa, Rigo, que tiene que revisar que se haga, que se cumplan los lineamientos. ¿Para qué? Para protección de la ciudadanía. Porque entonces sí se convierte en negocio. La gente piensa que la basura es un gran negocio. Y yo digo que la basura son muchos pequeños negocios, okay, que pueden ser, más de alguno puede ser más grande, dependiendo, pero son muchos pequeños negocios. Pues el plástico lo puedes fundir y hacer postes para las cercas de los ranchos, por ejemplo, en donde te van a durar 99 años, estás retomando un producto y no vas a estar talando cierto tipo de árboles para las cercas de los ranchos. Entonces, ingenio, claro, deseos, responsabilidad, hay muchas cosas. Claro, y como bien lo dices, creo que creo que es un tema súper interesante, porque luego escuchamos mucho hablar de esto, ¿no? De la necesidad, uh-huh, de separar, de separar los residuos, de ponerlos a cada uno en su lugar. Vemos cómo luego sí hay algunos lugares donde hay estos espacios. Yo en algún momento, cuando fui diputado local, presenté alguna iniciativa justo para incentivar un poco, uh-huh, esta separación. Pero luego, pues mucho de lo que te dice gente que sí tiene la conciencia es, ¿para qué la separo en mi casa si al momento en el que pasa el camión recolector, pues la avientan para donde mismo, ¿no? La juntan, exactamente. La vuelven la juntan. Entonces, creo que necesariamente sí tiene que ser pues un esfuerzo, ¿no?, entre la autoridad, sí, que por un lado incentive, por otro lado genere conciencia y por otro lado ponga las condiciones, claro, para que eso finalmente se dé, porque además también coincido contigo en que eso puede ser incluso fuente de generación de empleo, claro, de economía, de muchas cosas, ¿no? Sí, no, pero la basura, hay gente adicional a ese asunto que no se hace de manera desde el órgano del gobierno que regula y que debe plasmar en ley o en reglamento el cómo se debe de separar la basura. Hay gente que sí está interesada en hacerlo y hay muchos esfuerzos, Rigo, muchos esfuerzos de gente que quieren hacer composta, que quieren hacer alimento para gatos. La sangre coagulada del rastro se puede triturar y eso sirve para alimento. O sea, hay una infinidad de opciones, pero la cuestión es que se pudieran de alguna manera definir y también apoyar para que la gente pudiera hacer. Por ejemplo, si hay gente que quiere hacer composta, sí, nada más que el hecho de si en La Paz tenemos 450 toneladas diarias de generación de basura, ¿cuánto
orgánico. ¿Con cuánto, de esa cantidad, cuánto puedes utilizar para hacer composta? Y hay empresas que han venido de Canadá. Hay empresarios que han venido para decir, sabes que yo lo hago y te voy a dar a ti, ayuntamiento, te voy a dar ¿cómo se llama? Un facilitador para limpiar con vapor tus camiones. Si tú, la parte orgánica, tú me la generas porque yo voy a producir eso. Pero como que no hay esa visión, o a lo mejor a los políticos, ¿sí? No les interesa mucho que no se vea de momento, sino que a lo mejor es mejor más pintar una barda, otra cosa. a lo mejor es mejor pavimentar un pedacito, aunque lo pavimentes no sé, no me rasques. ahorita podemos hablar más de ese tipo de cosas, pero bueno, regresando al tema específicamente de la basura, que me parece muy interesante. Bueno, por un lado está este tema de la separación de la basura, y por otro, y a mí me gustaría también que nos platicaras un poquito, sobre todo para quienes no conocemos muy bien. Hablabas hace rato de rellenos sanitarios, de tiraderos a cielo abierto, de que hay normas oficiales, ¿no? Claro. Que nos dicen cómo debería ser el manejo de los residuos, qué manejo se debería de dar, qué condiciones debe de tener pues, el espacio físico donde se maneja la basura. Platícanos un poquito, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que vemos efectivamente es lugares, lo decías bien, sobre todo en delegaciones, pues donde la gente simplemente llega y avienta la basura. Eso evidentemente pues no cumple con ninguna norma, ¿no? No. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Bueno, primero, si existe una norma, la norma oficial para los rellenos sanitarios, claro que existe. La irregularidad, claro que eso significa una inversión que puede hacer, hay empresas que podrían estar dispuestas a hacer una inversión para un relleno sanitario privado, ¿sí? Y que ellos cobraran lo que entra a su relleno sanitario con los controles de toda una empresa, desde cuando entra, cómo se separa, para poder utilizar, que viene de las instalaciones hidráulicas para la cuestión de la captación de los lixiviados. La basura genera lixiviados, o sea, líquidos que vienen contaminados. Entonces, desde los tubos que están ahí, después se ponen mallas protectoras sobre la tierra, se hacen terraplenes muy grandes, ¿eh? Entonces se les pone la tubería, que es la que va a captar eso para hacer los mecheros. No sé si has visto que en algunas partes hay unos tubos que salen que tienen como los mecheros, ¿sí? Bueno, eso es el gas que produce para evitar eso. Entonces se hace eso, y en los terraplenes se ponen mallas, diferentes tipos de mallas para proteger la contaminación del suelo, porque además un relleno sanitario bien hecho evita en su mayor parte la contaminación del suelo, claro. Que estos lixiviados, que estos jugos, que estos líquidos que no penetren a su suelo y a los mantos acuíferos y esas circunstancias, evita que esas circunstancias sean. Entonces, y eso tiene que ver con, y después tienes que estarlo cubriendo, lo cubres con otras mallas protectoras y se tapa el asunto, y con el tiempo eso lo vas guardando. Son los rellenos sanitarios. Para la paz hay estudios que dicen que el 10% de esas 450 toneladas que se generan diario, a veces más si es carnaval, a veces un poquito menos, el 10% o el 9% sería lo único que debería ir al relleno sanitario. Imagínate la vida que tendría nuestro relleno sanitario si nada más depositáramos ahí el 10% de la basura que se genera, 45 toneladas diarias en lugar de 450. ¿Y qué pasa? Que las otras toneladas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos son? 400, 390 de toneladas, esa otra parte dividida, separada, puede generar empleos, puede generar impuestos, puede generar una serie de beneficios para la gente. Nada más que hay que tener, hay que tener la ley para poder, y además no nada más tenerla, sino la manera de aplicarla. Ahora, es un relleno sanitario, con todas las de la ley. Que nada más para redondear, o sea, por un lado le reduce la carga económica, etcétera, al gobierno, ¿no? Sí. Municipal, pues, si solamente le llega el 10% de la basura que se genera, pero por otro lado generas economía, ¿no? Bueno, no se lo reduces, a menos que tú ordenes un descuento. No. Pero lo que pasa es que el relleno sanitario no entra, o sea, el hecho de que tú vayas a utilizar, a meter en relleno sanitario nada más el 10%, no significa que nada más recibas ese 10%, porque tú recibes el camión en una recolección diferenciada, y ese día toca vidrio
vidrio más otro, ¿sabes qué? Ese día entra, se va a pagar por lo que entra, nada más que tú lo vas a depositar en otro lugar en donde ahí lo vas a poder negociar o donde hay gente que te lo va a venir a comprar. ¿Sí? Tal vez pues, se puede perder un poquito la circunstancia del, ¿cómo se llama? Del ingreso, pero el ingreso para el ayuntamiento va a seguir. Donde pierde es en los tiraderos a cielo abierto. Claro. Y los tiraderos en los arroyos, porque hay gente que no tiene ni siquiera la conciencia, y si yo como autoridad no te doy el permiso para que uses mi relleno sanitario, porque hay reglas para utilizarlos, ¿sí? y de alguna manera te atravesaste y te dices, sabes que te queda cerrado el relleno sanitario para ti, entonces el señor que recoge las plantas, el señor que lleva la basura, como es irregular el asunto, entonces va y lo tira a un arroyo. Claro. Sí, un poquito ahí, no me refería a que redujeras el ingreso para la ayuntamiento, por el contrario, ¿no? O sea, el costo, digamos, del manejo, ¿no? Sí. Y si a eso ya que me pones en ese punto, yo te diría que también el control. De alguna manera, desde hace mucho tiempo hemos propuesto un control eficiente, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, es cada mes, en teoría cada día primero de mes se debe hacer un corte de caja en donde te dice, ok, tú metiste tantas toneladas a 36 centavos el kilo, tú le debes al ayuntamiento, tú le debes, no sé, 100,000, 120,000, 130,000, lo que metas de cada uno de los concesionarios y de las gentes que lo utilizan, ¿sí? Nada más que para que tú pagues ese asunto, resulta, hemos tenido que molestar ¿cómo se llama? Al contralor, avisarle al tesorero que nos den ¿por qué? Porque el mecanismo es, entra un camión, entra una báscula y lo anotan a mano. Y después, al fin de mes, entonces tienen que pasar eso en una hoja de Excel. Y después te dan el reporte y resulta que de repente encuentras, oye, espérame, dice que este camión que dice que es mío, que no es mío, dice que pesó 90 toneladas ese día. ¿Cómo un camión, qué camión te carga? O sea, no hay control. ¿A qué voy? Que puede ser muy sencillo, una báscula con un reporte electrónico en donde pasa el camión, tienes un registro, un código de barras o lo que tú quieras del camión de todas las empresas que se dedican a eso, y eso se va a su base de datos. Y el día primero de cada mes le mandas un correo electrónico con la base de datos de lo que pesó el camión. Bueno, y de ahí del relleno sanitario lo mandas por WhatsApp o por lo que tú tengas que mandar el archivo diario. Entonces le evitas a la gente que cometa errores y el ayuntamiento recibe su recurso pues de manera más eficiente, más rápida. Claro, o sea, con procesos y con sistemas claros, definidos, usando herramientas adecuadas, podría generarse un mucho mayor control. Y que no son tan graves, no son tan graves. Un relleno sanitario sí es muy grave la inversión, o muy grande, ¿sí? Pero un control de ese tipo realmente son automatizaciones. ¿Y sabes cuál? Que tú dijiste aquí, yo cerebro la idea, la separación, que hay gente que lo están intentando. Sé que están intentándolo, a lo mejor no necesariamente con la velocidad de vida, pero lo están intentando, la recolección diferenciada. Ahí hay un punto importante para la ciudadanía y para el gobierno. Oye, Álvaro, y yéndonos a uno de los temas que planteábamos en la introducción de este episodio y que tiene que ver con los incendios que se están dando en los tiraderos, en el relleno, y que pues es un tema que le preocupa a la ciudadanía, ¿no? Pues evidentemente genera contaminación, pues incluso hasta puede ser peligroso de si está cerca de algún centro urbano, etcétera. ¿Ya adelantabas o ya planteabas algo con respecto a la emisión de gases que se da ahí en estos tiraderos? ¿Sería esa la razón? ¿Qué has visto tú o cuál te imaginas o cuál piensas o cuál sabes que pueda ser la razón? Si es la única, ¿qué ves tú con respecto a este tema? Mira, ahí los incendios en los rellenos sanitarios, ¿sí? Tienen que ver con alguna falla en el sistema de conducción de los gases. ¿Sí? Esa es la parte. Y después, entonces, salen los gases, el calor del sol calienta de tal manera los vidrios. El caso es que de alguna manera, con una fuga de gas, se genera una combustión y vámonos. Los tiraderos de relleno sanitario a cielo abierto, es decir, esos tienen un esquema diferente. Y mucho es el factor humano, que queman, para reducir cierto tipo de basura, lo queman. Sí hay el asunto de repente del calor, que se prenden, como los bosques se prenden por el calor y por la sequía, eso puede ser, pero en la realidad no necesariamente en los tiraderos a cielo abierto, no necesariamente es el gas.
Es un factor humano, un factor ambiental, de calor y de falta de humedad. Porque cuando hablamos de 20 incendios en un trimestre, pues ya estamos hablando de algo serio, ¿no? Ya digamos, no pareciera que son simplemente pues, sí, cosas aisladas, ¿no? Bueno, en La Paz hace, que yo sepa, hace mucho, creo que en el Reino Sanitario de La Paz o en el a veces se convierte, a veces Reino Sanitario y a veces tiradero. Sí, tiradero. Hace mucho que no se prende, pero cuando se prende es un problema serio, muy serio. En Todos Santos, pues el Palmar, en grandes problemas. En otros, pues, la distancia o la falta de comunicación, pero sí es algo que tendría que, si le pones, acuérdate, orden a las cosas, vas a controlar esa parte, ¿sí? Entonces, es una palabra clave, ¿no? El tema del orden. Yo creo que sí. Y ya yéndonos un poquito a qué cosas podríamos hacer, también ya planteabas algunas cosas desde el punto de vista normativo. Creo que hay temas que se deben de hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la ley ha habido algunos esfuerzos, algunas iniciativas, algunos planteamientos. La diputada Lupita Saldaña ya presentaba alguna iniciativa, por ejemplo, con respecto al tema de la separación. Sí hay una ley de prevención y gestión integral de residuos y economía circular del estado de Baja California Sur. Tú en ese aspecto, en ese rubro, ¿qué detectas? ¿Detectas que falta mejorar la normatividad? ¿Detectas que no se está aplicando de la manera correcta? ¿Qué detectas ahí? O sea, tienes razón, sí existe y hay algunos pequeños esfuerzos que no han crecido lo suficiente o que no se han comunicado de manera importante. Hay una ruta cero, ¿sí? En donde no sé si has visto por ahí que tienen unos recipientes para unos contenedores para que la gente meta ahí sus ¿cómo se llama? Residuos. Ajá. Pero no es que la gente ahí mete a veces sí lo respeta y a veces mete animales muertos. Lo que yo creo que falta es el conocimiento pleno del reciclado de los productos, de la ley, de las obligaciones que dan, el conocer, lo que la gente la conozca en realidad, y la forma de aplicarlo, porque si no lo puedes hacer cumplir, es letra muerta. Claro. Es letra muerta y no hay forma de que eso te ayude, ¿sí? Puede ser una idea brillante, puede ser un mecanismo, sí, pero mientras no tengas, por ejemplo, las rutas suficientes, no sé cuánto complicaría eso al ayuntamiento, no tengo el dato, pero por ejemplo, hacer una recaudación diferenciada igual y no ha comunicado la autoridad que ya sabes que sí necesitamos, pero no lo puedo hacer porque no tengo dinero para comprar para tener determinado número de camiones, porque apenas puedo con los que tengo, y si además los divido en 3 partes, o sea, hay cuestiones técnicas e internas que no conozco, que no sabemos, pero de que se debe hacer un esfuerzo, debe haber un esfuerzo de claridad, de conocimiento de las leyes, de las reglas, de esto del reciclado, de los usos de productos de diferentes ¿cómo se llama? De primero, de segundo y de tercer uso. Esas son cosas que se deben de aplicar. Yo creo que hay un factor importante de oportunidad, y yo también creo que es cuestión de hacer conciencia. Claro. De que hagamos conciencia en la ciudadanía y en la autoridad, no nada más en la autoridad y en la ciudadanía, porque todavía ves gente que tira basura a la calle, todavía gente que las playas están muy contaminadas de basura. Entonces, los arroyos, ¿no? Los cauces de arroyos. Cuando viene la lluvia, ¿qué pasa con los arroyos? Es una cosa impresionante. Entonces no nos cuesta nada tendríamos tener una comunicación social por parte de la autoridad, de decir, sabes que esto sucede si no cumples, pero el problema está en que si no cumples y no sucede, pues no pasa nada. Claro. Entonces podríamos decir que es un tema redondo, integral. O sea, por un lado, sí hay una normativa, tal vez mejorable, pues claro, pero es perfectible, pero es una normativa o una norma que no se comunica, que no se conoce, que no se sabe y que muchas veces pues no se ejecuta, ¿no? Que la autoridad tal vez pues tampoco hace que efectivamente se lleve a cabo. Entonces, digamos que está como que en todo. Sí, yo creo que lo has descrito bien. Sí hay tal vez ¿cómo se llama? Iniciativas, conocimiento, pero no se publica y no se llevan a cabo, o muchas de las veces se llevan a cabo o sea, con un poco esfuerzo, nada más como un arranque y hasta para decir aquí estamos haciendo ese asunto, ¿no? No se hace. Creo que todos podríamos tener idea, conciencia de que pues la basura mal manejada
es un riesgo, ¿no? Es un riesgo sanitario, es un riesgo en muchos sentidos. Al final, y pensando en que pues quien nos ve no necesariamente tiene un conocimiento técnico de las cosas o de política pública, que nos pudieras decir qué cosas ves tú como problema que pueden generar una afectación a la ciudadanía, a nuestras ciudades, porque pues al final yo creo que genera deterioro en nuestras ciudades. Digamos, ¿cuál sería el impacto, ¿no?, en la vida de las personas si continuamos simplemente sobrellevando la situación sin intentar poner orden, sin intentar tener programas más específicos de esto? No, pues que la consecuencia desde mi punto de vista es el deterioro económico, el deterioro general. A la hora que la basura empieza a crecer, te llega a inundar y entonces va a producir un desaseo en la ciudad, va a producir una mala imagen, retiro de las gentes que quieran venir a ver la playa, que la gente vaya caminando y que encuentre, hay manglares aquí en donde no sé si la gente lo tiró ahí o aquí en la playa del Tesoro. O llegó por el asunto del mar, en donde la gente vaya caminando y en lugar de estar viendo ahí los camaroncitos y la vida del manglar, resulta que se encuentra una botella, 2 botellas de cerveza, un bote de plástico. Eso en el futuro, si no se controla, va a deteriorar el destino turístico absolutamente. Va a acabar, a lo mejor no lo acaba, pero lo va a deteriorar en su atractivo a que la gente venga a La Paz. Ahora, ¿qué es lo que se necesita también? Se necesita para la acción, aunque no sepan las gentes las reglas de cómo separar la basura o cuáles van con cuáles, hay una cosa que tenemos los seres humanos, se llama intuición. O el pensamiento lógico, que a veces no es lo más adecuado, pero también sí, claro, el sentido común es el menos común de los sentidos. Así es. Entonces, la realidad es que esa intuición puede hacer que la gente que no necesariamente sepa, sabe, es como un niño de 7 años. Tú le dices, oye, ¿está bien que te agarres una piedra y le rompas el vidrio al vecino? No, está mal. Entonces ya sabe que está bien. Igual con la basura. Hay cosas que no podrían, que no son congruentes con lo que se hace. Y la otra, hay técnicos, un día trajimos un técnico que decía cómo hacerle para que tú recibieras en el relleno sanitario nada más el 5% de la basura. Pero hay que implementar en el asunto, hay que empujarlo, hay que sostenerlo, hay que cuidarlo. Es como la educación de un niño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos eso, porque sí no queremos nadie ver deteriorado el ambiente. Está como, ¿y en qué otro ramo quieres verlo de nuestra comunidad? Los vehículos. Claro. La contaminación, la falta de respeto de las gentes para las acciones de tránsito. La gente ya se vuelven, ahora ya tenemos se vuelven muchos energúmenos cuando suben a los carros, sí. No sé por qué, eso es una agresividad, los carros sin placa, los carros no son legales. O sea, ¿por dónde quieres? La autoridad tiene un problema muy serio y tiene que resolverlo. Claro. Tiene que darle. Sí, claro, porque efectivamente, digamos, esta es solamente una parte muy importante, claro, pero de una problemática más amplia, ¿no? Que tiene que ver cerrando brechas. Exactamente, que tiene que ver con medio ambiente en muchos sentidos, pero también tiene que ver con muchos otros factores, ¿no? Claro. Movilidad y cómo los problemas de movilidad afectan también el medio ambiente, afectan la salud de las personas y al final todo, pues va a tener un impacto en la calidad de vida, claro, ¿no? de todos los demás. De todos los demás, de quienes aquí vivimos y por supuesto también de quienes nos visitan, ¿no? Claro, por supuesto, así es. Así es. Pues me parece que es un tema bien interesante, muy importante. Creo que abordar ese tipo de temas, pues nos puede ayudar a ir generando planteamientos, propuestas. Claro. Y justamente en esa ruta, Álvaro, y aunque ya durante toda la conversación has venido pincelando algunos planteamientos, algunas propuestas, algunas acciones, ya a manera de resumen, ¿cuáles serían, digamos, las 3 acciones más urgentes que deberíamos emprender para ir avanzando en la solución de este problema, del problema del manejo de la basura, tanto como sociedad, como gobiernos, como legislativo? ¿Cuáles serían, digamos, las 3 acciones o los 3 planteamientos urgentes que deberíamos estar tomando en los próximos años para darle respuesta a esta situación? Pues sí es urgente,
como doctor, las urgencias tienen que atacarla ahorita porque es para mañana, no es para dentro de 6 meses. Yo creo, yo me atrevería a decir que es la aceleración de los proyectos que nacen, por ejemplo, de la recolección diferenciada. La revisión profunda del reglamento, ¿sí? Por un lado, es que lo que pasa son varias circunstancias que tendrían que ir cerrando la brecha. Por un lado, las reglas que están, hacerlas cumplir, porque mientras tú no hagas cumplir estas reglas, no pones un contenedor, no pones un bloque, un muro para que se siga desbordando por ahí. Y la otra, de la parte de la generación, para evitar que este bloque sea ¿cómo se llama? Que sea desbordado. Por ese otro lado, lo que tienes que hacer es las acciones que están pensadas y que pueden llegar, porque hay muchísima información en el mundo, ¿no? O sea, bueno, hacer la acción de las basuras de otros países, pero esas, aplicarlas, ¿para qué? Para que pueda de alguna manera controlarse, ¿sí? La generación de la basura, como es la recolección diferenciada, es una cosa muy importante que se tendría que hacer a la voz de ya y darlo a conocer para que la gente ya separara desde sus casas la basura y tener el control, como en otras partes se tiene, de que si tú pasa tu camión el día que recoge ¿cómo se llama? Orgánicos, y le echas 100 orgánicos, tengas una paloma o un tache, ¿sí? de una sanción porque no estás cumpliendo con el asunto. O sea, tratar de hacerlo de manera general, de manera coordinada, no necesariamente represiva al principio, pero de alguna manera coordinada, con alegría y sobre todo con una visión de futuro. Es decir, vamos por un mejor pueblo, vamos por una mejor circunstancia, vamos, o sea, hacer conciencia, la educación, Rigo, la educación, o sea, en todos los sectores. Esta otra parte, esa pregunta es, yo diría capciosa, no es capciosa. Tiene tantas aristas que sería desde la educación, la formación familiar, ¿cómo se llama? La reglamentación de la autoridad, la exigencia de la autoridad de que se cumplan esas circunstancias y obviamente un presupuesto por parte de la autoridad, la que define los presupuestos, para que puedan aplicarse ahí los recursos. Y respeto, digo, el respeto a las reglas que están establecidas. Hay que hacer, no puedo permitir que se venga, que tiren basura en el arroyo. Al que agarre, tiene que haber una sanción ahí. Digo, ya no existen juicios sumarios, ¿no? Pero que lo metas al tanque unos 4 o 5 días para que o sea, tenemos que saber eso. Y de respeto de si yo tengo, bueno, y los procesos, para que si hay más necesidad de más concesiones, en lugar de que vengan gentes a romper las reglas, estén trabajando donde no deben y la autoridad se hace de la vista gorda. En lugar de eso, decir, ¿sabes qué? Vamos echando a andar el mecanismo para saber si existen más necesidad de más o no, y que se haga. Hay mucho trabajo para muchas gentes. Entonces, tal vez no fueron tres cosas, pero me parece que están muy mezcladas, como todas las pláticas, como esas pinceladas que ponen un cuadro al final de cuentas de qué es lo que se necesita. Y la otra, ¿se puede? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Si se quiere, espero que se quiera. Pero de que se puede, se puede. Entonces vamos hay que poner ahí, yo digo que, no, mejor no lo digo. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Un dictador como yo. No te autocensures. Oye, Álvaro, regresando al sí se puede, y bueno, no, tal vez sin entrar en demasiado detalle, porque seguramente ahí hay muchas cosas que se podrían platicar, pero ha habido otros lugares donde, digamos, esta problemática se ha atendido. Es decir, hay ejemplos, ¿no? Claro. De ciudades en otros lugares del mundo, no sé, tal vez incluso aquí mismo en nuestro país, de que sí se pueden hacer bien las cosas cuando hay voluntad, hay ganas y cuando se le pone atención a los problemas. Por supuesto, en nuestro mismo país hay lugares donde están funcionando perfectamente bien, pero hay un pequeño problema, que cuando yo soy autoridad y alguien más hizo bien, digo, y lo quiero traer para acá, yo estoy aceptando que alguien es mejor que yo. Que no. Sí, de alguna manera, pero bueno, sí hay, la respuesta es sí hay, y hay formas de aprenderlo y de aplicarlo. Claro que hay, están las normas, están las reglas, está la autoridad, o sea, sí hay lugares. Y en el mundo hay lugares en donde la autoridad te da tus bolsas para basura con un código de barras, que sabe quién eres tú, dónde vives, qué basuras generas, y donde se sacan desde bacterias anaerobias, otras que producen gas, que producen comida, para aprovechar el 100% del asunto. Pero estamos hablando de países, yo creo que más allá de países del primer mundo, o sea, países que son Suiza, que son bandera en ese asunto. Todo el plástico se destruye, y la destrucción del plástico es lo trituras y lo metes en una especie de
¿cómo se llama? De una tolva con una especie de árbol de levas, donde con el calor lo vas empujando y lo vas sacando para hacer lo que tú quieras, cuestiones que se necesitan para la construcción. Ayer nada menos, hay un muchacho que queremos contactar en Guerrero Negro, que está haciendo bloques, así para ladrillos, para construcción de casas, ¿sí? De plástico. Él solito, ¿sabes qué? Si te interesa la idea, por ahí te lo paso si quieres, para que lo puedes ver, porque está haciendo bloques para la construcción de las paredes y está haciendo hexágonos para los pisos. Claro que no tiene colores, pero está haciendo un esfuerzo para que las cosas vayan. Y hay mucha gente aquí en la ventana. Hay quienes están recolectando para poder hacer cerca de barras de las tablas, maderas. Sí hay un esfuerzo. Es más, yo creo que habrá alguna autoridad que pudiera ponerse una gran medalla, si pudiera coordinar y ¿cómo se llama? Todos estos pequeños esfuerzos y apoyarlos, claro. Y los apoyas, pues oye, o sea, como tenemos niños brillantes aquí en Acción de la Música y no hay un presupuesto para que lo puedan mandar a estudiar a Viena. O sea, hay talento, hay ideas, hay ganas de muchas personas. Sí hay. Falta... Lamentablemente no todos hemos recogido los mismos talentos en todas partes, lamentablemente, pero bueno. Así es, pues sin duda un tema muy interesante, un tema muy muy importante para el desarrollo de Baja California Sur, que es justamente, pues en este espacio, Álvaro, es de lo que procuramos hablar, de los temas que creemos que son necesarios, importantes atender para pues que las familias californianas vivan mejor. Yo te agradezco muchísimo, no sé si hay algo más que quisieras, algún otro comentario que quisieras referir con respecto a... Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por pensar en mí, muchas gracias por creer que puedo aportar. Esa idea me gusta, siempre me ha gustado la idea de aportar, me interesa la idea de la justicia en muchos espacios, y como me permite salirme un momentito de la idea, como la gente que tiene trabajadores y que los da de alta en el Seguro Social con menos precio, con menos registro del que le pagan, porque se está ahorrando unos pesos, pero le está robando a ese trabajador. O sea, claro. pequeños, aparentemente pequeños detalles que así son. Entonces yo te agradezco mucho que pienses que puedo aportar, ojalá que sirva de algo, ojalá, y siempre estaré dispuesto a aportar con la autoridad. Hemos hecho escritos a la autoridad para decir, ¿sabes qué? Hay esto detecto, esto veo, con eso podemos hacer. Si quieres, podemos platicar para ver, desde el punto de vista, ni a favor ni en contra, desde el punto de vista de un usuario, claro. De un usuario de los camiones de basura, de relleno sanitario, de una persona de la circulación, tal vez recolectar en horarios nocturnos, no lo sé, pero siempre hemos estado en favor de apoyar y de aportar, no necesariamente que sea lo que yo pienso o digo, no es nuestro estilo, ¿sí? O no es mi estilo, es aportar, platicar y sacar una resultante para que pueda ser mejor para todos, en donde todos quepamos y donde todos podamos tener un beneficio. Creo en ese asunto, y hay mucho que hacer aparte de la basura. Y te agradezco mucho, digo, me da mucho gusto volverte a ver, ¿sí? Lástima. Muchas gracias, estimado Álvaro. Gracias por ese espacio. Muchas gracias a todas y todos por seguir este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo de Qué Rico Café. Hasta pronto.